Espero que se encuentre muy bien. El día de hoy, continuando, pues bueno, hemos ido terminando nuestro módulo que teníamos de endocrinología. Tengo pendiente una charla que es la que haremos el día de hoy. Una charla que pues contamos con el apoyo de la doctora Blanca Pacheco, la cual es residente de segundo año en medicina interna. Adicionalmente, pues fue estudiante de pregrado de la Sabana. Así que una charla, pues espero que sea muy interesante, enriquecedora para todos. Y sin más, empecemos, Doc. Buenas noches, muchas gracias, Samuel. Entonces voy a compartir la pantalla. Bueno, entonces ahí logra ver bien la pantalla y me escuchan bien, ¿cierto? Sí, Me doctor. confirman. Listo, gracias. Bueno, entonces agradecerles por la oportunidad para poder estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Espero pues que seguir apoyándolos en todas las oportunidades que se sigan presentando en el grupo de interés de medicina interna. Y para iniciar este tema, quería traer como esta imagen para ponernos en contexto. Cuando vemos esta imagen hacemos referencia pues a una emergencia y podemos pensar en diferentes entidades, ¿no? Como es, por ejemplo, un infarto, un paro cardiorrespiratorio, cualquiera que se le venga a la cabeza, quiero que dentro de estas diferentes entidades que piensan una vez tienen la mente emergencia, quiero que incluyan el tema del día de hoy, que es una emergencia endocrina grave que puede ser potencialmente mortal de 0.5 por 100 pacientes al año, puede ser un desenlace letal en esos pacientes con esta condición y por tanto se requiere una identificación y una intervención oportuna. Esta condición de la que vamos a hablar el día de hoy, pues es la crisis adrenal, que hace parte pues de un espectro de lo que es la insuficiencia de la glándula suprarrenal. Mi nombre es, pues, como ya me mencionó Samuel, es Blanca Pacheco Olmos, soy residente de segundo año del programa de medicina interna pues, de la Universidad de La Sabana. La literatura pues, de la cual vamos a basarnos el día de hoy, pues unos artículos del New England, del Primer del Nature y una guía pues de europea de endocrino del año pasado. Entonces, los objetivos de la sesión, pues, es definir bien este espectro que vamos a tratar el día de hoy, un poco de la epidemiología, la fisiopatología que nos lleva a desarrollar esta condición, las manifestaciones clínicas que me parece muy importante para poder identificar y hacer un tratamiento precoz para esos pacientes, el tratamiento que vamos a llevar y finalmente pues unas conclusiones para llevar a casa. Entonces, si bien vamos a definir la crisis adrenal, realmente no hay una definición universal para esta condición. En algunos textos y artículos mencionan que se denomina pues una insuficiencia adrenal aguda y pues se puede deber a la producción insuficiente del cortisol debido a diferentes factores tanto internos como externos. En el artículo de New England tratan de como que disminuir y hacer un poquito mayor de precisión en esta condición y lo definen como un deterioro agudo del estado de salud asociado a una hipotensión absoluta, dado por una presión arterial sistólica menor de 100 milímetros de mercurio, o una hipotensión relativa, que es que tenemos nuestra presión arterial basal y hay un descenso de más de 20 milímetros de mercurio eh, de lo que está acostumbrado el récord usual de nuestro paciente. Asociado a eso, lo más importante es que yo puedo cursar con esta hipotensión, ya sea la absoluta que acabamos de definir o la hipotensión relativa, pero esta condición va a mejorar entre 1 a 2 horas después de la administración parenteral y de glucocorticoides. Y esta condición, además de la hipotensión que acabamos de mencionar, puede estar asociada a diferentes síntomas que ya los vamos a mencionar más adelante. Voy a salir un segundo de la pantalla porque me acabo de acordar que no prendí la cámara. Eso. Entonces, hasta ahí, pues, es como la definición que tratan de mencionar, pues, en algunos textos, como en el artículo de New England. Sin embargo, los que les menciono previamente, no hay una definición absoluta de esta condición. Con respecto a la epidemiología, realmente tampoco es que esté muy descrito datos precisos con respecto a esta entidad.
Sin embargo, se han hecho diferentes encuestas a los pacientes que cursan con insuficiencia suprarrenal y mencionan que entre un 6 a un 8% de los pacientes que sufren de la insuficiencia suprarrenal pueden cursar con una crisis adrenal. Entonces, realmente pues no es un dato insignificante. Aproximadamente 10 pacientes, uno puede estar cursando con esta crisis adrenal, que ya mencionamos que puede ser letal y el desenlace completamente pues fatal para estos pacientes. Si bien mencionamos que puede ser de entre un 6 a un 8%, los más afectados van a ser los pacientes que cursan con hipoaldosteronismo primario, es decir, que tienen un déficit o una falla total a nivel de su glándula suprarrenal primaria, más allá pues, de la secundaria y la terciaria, que ya lo vamos a mencionar a grandes rasgos. Entonces, para tenerlo en cuenta como dentro del perfil de estos pacientes. Hay ciertos factores de riesgo que me van a predisponer a cursar con esta crisis adrenal aguda. Entre esos, pues un paciente que curse con una edad avanzada, que ya previamente haya cursado con una historia de crisis adrenal, que no sería lo ideal que volviera a repetir esta condición, pero pues puede suceder. Pacientes que ya están dentro de una entidad, como son los síndromes poliglandulares, especialmente el tipo 1, diabetes mellitus, y pacientes que vienen en manejo con corticoides y que de manera abrupta suspenden ese tratamiento, o que, por ejemplo, tienen insuficiencia adrenal y por alguna razón pues, disminuyen su dosis o no están en la dosis adecuada, o por ejemplo tuvieron alguna anoxia, están con una infección respiratoria en el momento y aumentan sus niveles de estrés metabólico y no se realizó el ajuste pertinente de estos medicamentos, pueden tener mayor predisposición a cursar con una crisis adrenal. ¿Por qué sucede esta condición? Entonces, hasta ahora ya la definimos, hemos visto los factores de riesgo y ahora vamos a saber por qué sucede una crisis adrenal. Entonces, en la literatura mencionan que es por la ausencia total o relativa del cortisol, que pues sabemos que es nuestro glucocorticoide endógeno. Sin embargo, para recordar un poco lo que estamos mencionando, recordar que pues la glándula suprarrenal, que es el personaje principal que estamos hablando el día de hoy, está pues en el polo superior de los riñones, está de manera bilateral y que esta glándula suprarrenal va a tener pues unas zonas. La zona más externa, que es la corteza suprarrenal, va a tener 3 zonas importantes, que va a estar de la más externa a la más interna, la zona glomerular, que es la que está relacionada con la producción de los mineralocorticoides, la aldosterona, que va a estar relacionada con ese equilibrio entre pues los electrolitos, el sodio, el potasio y la regulación de absorción de agua. Más internamente vamos a tener la zona fascicular, que vamos a tener la zona fascicular, que pues es la que va a estar como más afectada en esta condición, porque va a estar relacionada con la producción de corticoides, glucocorticoides, y tenemos la zona reticular, que está pues relacionada pues con los andrógenos. Y de manera más interna, pues nuestra médula de la glándula suprarrenal, que está relacionada con la parte de las catecolaminas, que realmente pues no va a estar tan afectada, pero sí vamos a ver que va a tener cierta relación con la sintomatología que vamos a mencionar. Entonces, sobre todo, pues, si estamos en contexto, digamos, de una insuficiencia suprarrenal, una primaria, que está afectada propiamente la glándula, pues se puede ver alterada todas estas funciones y que acabamos de mencionar. Sin embargo, lo que más síntomas nos va a brindar es la alteración a nivel de esta zona fascicular. Por eso vamos a ver la importancia del cortisol, que usualmente tiene una vida media de 90 minutos. Y recordar un poquito, pues que no es como el énfasis de esta charla, pero sí recordar nuestro eje hipotálamo hipofisiario adrenal, que recordar que pues a nivel del núcleo paraventricular vamos a tener la liberación de la corticotropina y esto va a generar aquí a nivel pues de la hipófisis la liberación de la CTH y la CTH va a actuar a nivel pues de respectivamente las zonas que acabamos de mencionar, especialmente en la zona fascicular para la liberación de cortisol y esto va a generar un feedback negativo dependiendo pues de las diferentes estímulos que tengamos a nivel de nuestro organismo. La alteración de esto, ya sea de manera primaria, que es la afectación propiamente de la glándula, o a nivel de la parte secundaria, que es cuando hay alteración en la hipófisis, o terciaria, cuando es a nivel del hipotálamo, pues va a generar lo que es la insuficiencia suprarrenal, pero ya es una patología pues más crónica, y la afectación aguda de esta condición es lo que estamos viendo en este momento, ¿cierto? Entonces, si bien vamos a ver que a nivel de la crisis adrenal puede haber afectación de las 3 zonas, lo más
prevalente, lo que más se va a manifestar, pues es el déficit de cortisol. Entonces, los efectos de cortisol en el cuerpo, vamos a ver que son 4 principales, tienen muchas funciones, pero las más importantes que quiero resaltar el día de hoy es uno, a nivel de la alteración inmunitaria, que sabemos que tiene una función a nivel del factor, el factor nuclear kappa beta, y el cortisol actúa inhibiendo la respuesta inflamatoria. Entonces, usualmente pues hace un control a nivel de esta respuesta inflamatoria y hace pues que tengamos un control de esa inflamación. 2, va a tener una acción a nivel del metabolismo, especialmente pues a nivel de la gluconeogénesis, y cuando tenemos ausencia de este cortisol, pues vamos a ver por eso las manifestaciones de hipoglicemia y demás. Y a nivel vasopresor, no es que tenga una acción vasoactiva propiamente el cortisol, sino que va a permitir la expresión de ciertos receptores que permiten actuar con las catecolaminas que se liberan a nivel de la médula adrenal y generando pues vasodilatación y reactividad vascular. Entonces, por eso estos pacientes van a manifestarse con hipotensión. Y adicionalmente, pues va a tener ciertos diferentes efectos pleiotrópicos a nivel pues de los genes y demás. Entonces acá tenemos esta gráfica, me parece muy interesante, que está dentro de la revisión del Nature, que les mostré en un principio, y vamos a ver cómo esa diferente mecanismos fisiopatológicos son los que se van a manifestar o van a correlacionarse con esas manifestaciones clínicas. Entonces, pues no voy a volver a hacer énfasis en las zonas que tenemos de la glándula suprarrenal, pero tenemos aquí a nivel pues, de la zona glomerulosa, sabemos que tenemos la producción de los mineralocorticoides y la deficiencia pues, de esta aldosterona va a haber una directa correlación con las alteraciones electrolíticas y la regulación pues, de los líquidos. Entonces, esto pues va a generar que haya una disminución en la reabsorción de sodio, un aumento pues de la reabsorción de potasio, y es por eso que estos pacientes, tanto en la insuficiencia suprarrenal como en la crisis adrenal, que es la parte como más aguda, van a cruzar con hiponatremia e hipercalemia. Entonces, ustedes les llega un paciente pues con una hipotensión marcada, de acuerdo a las definiciones que mencionamos previamente, y que adicionalmente le toman un ionograma y le encuentran hiponatremia y le encuentran una hipercalemia, pues empezar a sospechar si estas ciertas condiciones y mirar pues los factores de riesgo, los antecedentes y demás. Adicionalmente, pues recordar entonces que en la zona fascicular ya sabemos que se va a producir los glucocorticoides, vamos a cruzar en la crisis adrenal con una deficiencia de cortisol y sabemos su impacto directo que tiene a nivel del metabolismo, sobre todo a nivel hepático, que va a tener un papel importante la gluconeogénesis, y si esta está alterada, pues este paciente puede cruzar con hipoglicemia. Entonces le tomo una glucometría, ese paciente que viene hipotenso, viene con frialdad, diaforesis, le tomo una glucometría y está en rango de hipoglicemia. Entonces ya podemos ir agregando pues condiciones a nuestro posible precisión diagnóstica, y también pues que va a tener un efecto a nivel del tejido adiposo y a nivel muscular. Entonces hay una disminución pues de la producción de ácidos grasos, y pues esto hace que haya disminución pues de las reservas energéticas que puede tomar el cuerpo para pues seguir haciendo sus actividades. Y finalmente lo que les mencionaba, no es que tenga un efecto directo sobre o vasoactivo, sino que va a permitir la expresión de ciertos receptores en los que van a actuar las catecolaminas, y pues por este motivo va a generar una vasodilatación y nuestros pacientes van a cursar con la hipotensión tan característica que hemos mencionado desde un principio. Y finalmente, con respecto pues a la inflamación, entonces ya sabemos que pues hay una importante disminución de esa expresión del factor nuclear kappa beta, que pues va a haber una alteración de esa inhibición de la respuesta inflamatoria, y pues va a haber predisposición a un aumento de la respuesta inflamatoria de todas las células de las citoquinas y demás, y eso va a manifestarse con diferentes síntomas, como son presencia de fiebre, presencia pues de malestar general, dolor generalizado, que pues lo manifiestan nuestros pacientes al ingreso. Esto también es algo muy similar a lo que acabamos de mencionar previamente, pero pues es lo que está en el artículo de New England, y pues vemos cómo estamos aquí a nivel pues el riñón, el polo superior, está la glándula suprarrenal con sus diferentes zonas, tanto en la corteza como en la médula, y vemos que dependiendo pues de la zona afectada,
que usualmente puede ser especialmente la fascicular, que es donde tenemos el cortisol, pero también se puede afectar la zona glomerular y tener alteración de nuestros mineralocorticoides, teniendo las alteraciones electrolíticas, todas las manifestaciones que mencionamos previamente, la deficiencia del cortisol y alteraciones metabólicas, alteraciones vasoactivas e alteraciones a nivel del sistema inmune. Entonces, teniendo en cuenta ya pues nuestra definición, la fisiopatología a grandes rasgos, lo que sucede acá, todo esto es importante para ver cómo se va a correlacionar con las posibles manifestaciones clínicas de mi paciente. Entonces, de lo más cefálico a lo más caudal, vamos a ver que pueden cursar a nivel del sistema nervioso central, pueden venir con sensación pues, de náuseas, sensación de mareos, sensación de anorexia. Si bien esto es una crisis adrenal que es algo agudo, pero el paciente puede venir con una pérdida de peso en el contexto de que venga con síntomas más crónicos, como es en el contexto de una insuficiencia suprarrenal. Puede tener síntomas neuropsiquiátricos, entonces aquel paciente que viene con síntomas depresivos, síntomas de fatiga, reducción de la libido, y pues no se puede atribuir inmediatamente a que sea algo de origen psiquiátrico, sino que siempre debemos descartar idealmente organicidad en estos pacientes en general. A nivel sistema cardiovascular, lo que hemos mencionado es este paciente que viene con una hipotensión marcada y si recuerdan de la definición inicial, va a haber una mejoría a la 1 a 2 horas posterior a administrar los corticoides. Gastrointestinalmente, entonces pueden cursar con diarrea, episodios eméticos, dolor abdominal. A nivel del sistema hematológico, puede cursar con anemia, linfocitosis y eosinofilia. Y a nivel de, les pedimos un ionograma, esto ya pues es más paraclínico, pues cursa con alteraciones hidroelectrolíticas como son la hiponatremia, hipercaliemia e inclusive puede cursar con hipercalcemia. Y dato interesante que a nivel pues dermatológico, en la piel, que es el órgano más extenso que tenemos, el paciente puede cursar con piel seca, hiperpigmentación, sobre todo cuando estamos en el contexto de una insuficiencia suprarrenal primaria, porque vamos a ver que hay una relación con respecto pues a la producción de los melanocitos de la primaria, no, de la secundaria, porque es a nivel de la segunda y la terciaria, porque es a nivel del hipotálamo y la hipófisis, que tiene una relación con la producción de los melanocitos. Pueden tener pérdida de vello púbico y pues de vello a nivel axilar, y a nivel del sistema musculoesquelético, pues pueden referir presencia de mialgia, dolor articular y sensación de debilidad. Entonces, eso para tenerlo en cuenta, las diferentes manifestaciones. Esta tablita que está en UpToDate es muy chévere. Si bien es más para los pacientes que ya tienen unas condiciones crónicas, como en la insuficiencia suprarrenal, es interesante tener en cuenta la frecuencia de presentación de los síntomas. Entonces, si bien podemos cursar con debilidad, anorexia, que es como lo más frecuente que pueden cursar, los síntomas gastrointestinales, entonces la presencia de diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómito, ya en menor proporción, el paciente puede cursar con sensación de una sensación de mareo postural y dolor muscular y en las articulaciones hasta un 6 a un 13%. Y los signos, entonces la presencia de la hipotensión puede ser entre un 88 y un 94%. La pérdida de peso pues parece que es algo bastante frecuente en estos pacientes. Y con respecto pues, a las alteraciones de laboratorios, vamos a ver que en un 92% pueden cursar con alteraciones electrolíticas, si bien cursan pues con hiponatremia hasta en un 88%, hipercalemia hasta en un 64%, y pueden cursar inclusive con la eosinofilia, que es algo que no es tan frecuente escucharlo, pero para tenerlo en cuenta que pueden cursar los pacientes y nos apoya más como en la presencia del diagnóstico. Entonces, las manifestaciones clínicas, pues ya las hemos ido mencionando en las diferentes gráficas, pero esto pues está en el artículo de New England. Pero para hacer un poquito más de énfasis en que los pacientes pueden cursar pues con hipertermia, pueden cursar con la hipotensión, que ya mencionamos que puede ser menor de 100, una sistólica menor de 100, o con respecto a mi basal, que yo tengo en un récord usual de mi presión arterial y disminuyo 20 milímetros de mercurio de mi presión arterial usual y pues que debe mejorar con corticoides.
Con respecto pues a las ayudas diagnósticas, entonces nos podemos apoyar en el ionograma, ya sabemos qué condiciones podemos encontrar a nivel pues, de la glucometría y a nivel pues, de un hemograma. Entonces, si bien ya mencionamos los factores de riesgo, hacer un poquito otra vez de énfasis con respecto a los factores precipitantes que nos pueden llevar a esta condición. Entonces, si bien usualmente esos pacientes son pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal y que ya vienen en tratamiento de manera crónica y de manera estable, pero hay ciertas condiciones que pueden aumentar ese estrés metabólico propiamente del paciente, entonces como son infecciones, la presencia de gastroenteritis, situaciones psicológicas como la presencia de un estrés emocional, la presencia de una actividad física vigorosa y diferentes factores como la presencia de una vacunación o que van a administrar algún medicamento. Entonces, por ejemplo, si por alguna razón el paciente tiene insuficiencia suprarrenal y adicionalmente tiene osteoporosis, entonces si le van a colocar el ácido zoledrónico, entonces eso genera un estrés, ha visto relacionado en diferentes estudios, que puede aumentar en ser un factor precipitante y por lo tanto tenemos que tenerlo en cuenta porque hay que subir la dosis de los medicamentos de estos pacientes para evitar esta condición mortal como es la crisis adrenal. O inclusive ya por fallos terapéuticos donde nuestros pacientes están en una dosis subterapéutica y pues no nos hemos dado cuenta por cierta inercia terapéutica y pueden llevar a desarrollar esta condición. Entonces hay que tener como en cuenta todos esos factores y evaluar de manera integral estos pacientes para evitar el desarrollo de esta patología. Ahora bien, si ya es un paciente que ya hemos mencionado los diferentes síntomas que le sospecho esta condición, lo logro confirmar con los paraclínicos que hemos mencionado porque tiene las alteraciones hidroelectrolíticas, tiene hipoglicemia, tiene el antecedente. Entonces vamos a tratar a este paciente y la idea es que sea de la manera más pronta y oportuna. Entonces la dosis inicial tiene que ser manejo con corticoides, porque pues es lo que tiene mayor déficit, lo que está generando pues la sintomatología. En este caso sería administrar hidrocortisona, administrar 100 miligramos, idealmente de manera endovenosa, pero pues si no tengo acceso venoso no debo retrasar el tratamiento y se debe administrar de manera intramuscular lo más pronto posible. Posteriormente, pues después de administrarle pues el bolo de 100 miligramos, debo tener una dosis de mantenimiento, debo continuar con 200 miligramos de hidrocortisona cada día, ya sea pues en bolos o puedo pues dividirlo por horario. Entonces puedo dividir 50 cada 6 para que me dé pues la dosis de 200 miligramos. Y no es que yo di estas dosis de mantenimiento y ya suspendí, porque pues puedo conllevar a que este paciente termine en otra crisis adrenal, sino que debo hacer una transición de esa dosis endovenosa a una dosis oral y pues puedo continuar pues con la hidrocortisona oral, con las dosis mencionadas previamente, e irlo reduciendo pues de manera paulatina hasta pues llegar a la dosis de mantenimiento que tenga mi paciente o hasta pues suspenderlo en caso tal que lo requiera. Esto puede demorar hasta 5 días ya tener pues la reducción gradual de nuestro paciente. Ahora bien, en caso que yo no tenga acceso porque pues estoy en un lugar donde no tengo hidrocortisona, ¿qué opciones terapéuticas tengo? Puesto que debemos tenerlo en cuenta debido a que esto es una condición pues letal y mortal. Tenemos la opción 1 de la dexametasona. Podemos usar una dosis de 4 miligramos cada 24 horas como una alternativa a la hidrocortisona. 2, podemos usar la metilprednisolona, que puede ser una dosis de 40 miligramos cada 24 horas. Y finalmente, pues en caso que no tengo otra opción, la prednisolona, usar 25 miligramos y luego los tengo que dar 25 miligramos y luego 50 miligramos cada 24 horas. Estaba buscando si había la presencia como algún metaanálisis o estudios cabeza a cabeza entre pues la presencia de hidrocortisona versus la metilprednisolona o la prednisolona. Y pues lo que encontré en la búsqueda de literatura es que realmente pues se prefiere la hidrocortisona, que es como la que tiene más efecto fisiológico, pero propiamente que tenga algún desenlace en la mortalidad o en algún otro punto de desenlace de estos pacientes, pues no he encontrado hasta el momento. Y de manera transversal, además pues de la aplicación del corticoide, que es lo que tenemos pues la deficiencia en estos pacientes, hay que hacer pues una reanimación con líquidos endovenosos. Entonces, lo recomendado en estos pacientes administrar solución salina,
al 0.9% y pues hay una reanimación vigorosa en estos pacientes. Entonces le voy a administrar así como si estuviera en una crisis hiperglucémica, en una cetoacidosis, entonces hasta 1000 cc de solución salina durante la primera hora. Y estos pacientes, como ya sabemos, que van a tener una alteración en la gluconeogénesis y demás, que pueden cruzar con hipoglicemia. Entonces, importante estar en un monitoreo constante de la glucometría y en caso de que tenga una hipoglucemia, debemos adicionar un bolo de dextrosa 5%, puede ser de 20, 200 cc, dependiendo pues del contexto pues de nuestro paciente. Y ya después de que hacemos esta reanimación vigorosa, pues vamos a ver que ya le podemos dejar una dosis de mantenimiento, pues de esta fluidoterapia. Lo otro a tener en cuenta, diferente como los pacientes que ya están más crónicos y que, por ejemplo, tienen una insuficiencia suprarrenal primaria, que pues van a tener una alteración en toda la glándula y puede tener un déficit tanto de cortisol como de los mineralocorticoides, en el contexto de una crisis adrenal, no necesariamente sí o sí siempre tenemos que administrar la fludrocortisona, que sabemos que es el mineralocorticoide como exógeno que tenemos. Si tenemos una dosis de hidrocortisona que supera los 50 miligramos cada 24 horas, no es necesario adicionar la fludrocortisona. En caso pues de que tengamos dosis menores a esta, sí debemos considerar la administración pues, de los mineralocorticoides, es decir, de la fludrocortisona. Bueno, eso es con respecto pues al tratamiento de esta condición. Ya sabemos que tiene que ser de manera oportuna y pues que los pilares del tratamiento va a ser los corticoides y la fluidoterapia. Sin embargo, lo más importante es que pues si ya se desarrolló la condición es tratarlo, pero la idea es que los pacientes no cursen con las crisis adrenales, por lo que tienen un desenlace pues no tan favorecedor para ellos, pues en algunos casos puede ser fatal. Entonces, en la literatura describen pues diferentes como tips para evitar esta condición. Uno, pues son los dispositivos, esos que son, se llaman Medic Alert, y pues que, digamos, puede alertar a los diferentes cuidadores de los pacientes que tienen ya insuficiencia suprarrenal o que ya han tenido una crisis suprarrenal y que ya saben pues que tienen como que administrarle prontamente la hidrocortisona o que tienen su ampollita de hidrocortisona en el bolso, en la cartera o en el bolsillo y ya saben que pues se lo pueden administrar, entonces ya tienen como ese simbolito. Dos, pues ya lo acabo de mencionar previamente, entonces ya cursan con su ampollita de hidrocortisona y pues que si no tienen la opción de día oral, se la administran los 100 miligramos en caso de curse con una crisis adrenal. Y la tercera opción es que pacientes que tienen un estrés metabólico, por ejemplo, por infecciones o porque se les va a vacunar o porque van a administrar ciertos medicamentos o cualquier condición que vaya a aumentar pues, los niveles de estrés metabólicos basales, deben duplicarse las dosis a esos pacientes. Entonces, algo muy importante que quiero hacer énfasis acá es que si ya yo tengo un paciente con una insuficiencia suprarrenal, esos pacientes deben tener una importante educación de su condición, que ellos se deben conocer de tal manera que tienen que saber cuándo tienen que adicionar sus dosis de corticoides, cuándo disminuirla, cuándo puede continuar igual para evitar pues, el desarrollo de esta condición. Entonces, tenemos aquí pues como estos recomendaciones que mencionan aquí en el artículo del Nature, que es como las reglas para el día que este paciente con insuficiencia suprarrenal está enfermo. Entonces, por ejemplo, si estoy con fiebre y dependiendo de la temperatura, entonces tengo una temperatura mayor a 38 grados, debo doblar mi dosis de corticoides, o si tengo una temperatura mayor a 39 grados, debo triplicar mi dosis de corticoides. Y pues esto, a medida que me voy recuperando, pues ya puedo ir como haciendo el tapering y volver a mi dosis usual que tengo de corticoides. O en contexto de esos pacientes que están con diarrea, una enfermedad diarreica aguda o una gastroenteritis, entonces la intolerancia a la vía oral, esa presencia de episodios eméticos a repetición, pues nos hacen la recomendación que pues no van a estar recibiendo las mismas dosis porque puede que no lleguen, no se absorban porque las vomiten o demás. Entonces hacen la recomendación de la segunda regla pues del enfermo, del día del enfermo. Entonces, o puedo administrarle de manera intramuscular
o aquí mencionan de manera endovenosa o subcutánea, la hidrocortisona para pues evitar que haya una dosis subterapéutica y que pueda conllevar a esta crisis adrenal. Y también te mencionan que entonces en el contexto no solo que el paciente está enfermo, sino que va a ser llevado a procedimientos médicos que pues si bien pueden ser condicionantes de estrés metabólicos menores, por ejemplo, pues un procedimiento dental o pacientes que pues van a ser llevados a anestesia, entonces se sugiere que tengamos que darles un bolito de hidrocortisona previo al procedimiento. Y ya con cirugías pues más grandes, cirugías mayores, que ya requieren anestesia general o en contexto de un trauma, o que pacientes tienen que estar de manera crítica en unidad de cuidado intensivo, pues se les va a administrar su bolo de hidrocortisona de 100 miligramos y luego pues ya vamos a continuar en una, ya sea una infusión intravenosa pues de 200 miligramos por 24 horas o mirar si se administra por horario 50 miligramos cada 6 horas. Eso pues ya se va adaptando, pero para tener en cuenta el mensaje principal es que los pacientes con insuficiencia suprarrenal pues van a tener ciertos estrés metabólicos basales y otros adicionales que hay que tenerlos en cuenta y ajustar esas dosis para evitar pues esta crisis adrenal. Y acá abajito pues mencionan el tratamiento que les acabo de mencionar. Entonces finalmente pues mensajes para llevar a casa, recordar pues que esto es una condición letal, que el hecho de que un paciente curse con eso es una emergencia endocrina, así como las otras emergencias que un paro cardiorrespiratorio, un infarto agudo del miocardio con elevación del ST, y pues que hay que correrle. Entonces es muy importante tener en cuenta las diferentes manifestaciones clínicas que mencionamos previamente, porque pues si no conocemos esto no lo vamos a poder sospechar y no lo vamos a poder tratar. Y una vez tenemos pues ya el diagnóstico en mano, el manejo oportuno con los pilares que mencionamos previamente, dentro de eso está la aplicación de corticoide, la reanimación con líquidos endovenosos y lo más importante también pues es la prevención. Entonces ver todos los factores encadenantes y las posibles condiciones que aumenten como ese metabolismo basal de nuestro paciente para evitar que llegue a esta condición. Y muy importante, la educación de nuestro paciente. Él mismo debe saber qué cosas lo pueden conllevar a esta entidad y saber y tenga pues sus posibles ampollas de hidrocortisona, tenga la manillita y demás cosas para evitar este desarrollo de la crisis adrenal. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, muchas gracias, doctora Blanca. Una charla muy interesante, no sé si tienen comentarios. ¿Una duda o algo alguien?